Continuando con nuestra clase del día de hoy, ahora quiero hablarles sobre el igualamiento o tanque de balance. Bueno, ya hemos hablado de muestreos, muestras simples, muestras compuestas, también hablamos de caudales, la importancia de medir caudales y la importancia de diseñar estructuras que nos permitan medir caudales de una forma simple, como es el caso de los vertederos de tipo triangular, que por medio de una altura asociada a una ecuación me permite tener el dato del caudal. Ya tuvimos la oportunidad de diseñar una criba o un tamiz de tipo manual. Eso corresponde a vamos a ver, si vemos las clasificaciones de tipo de tratamiento, puede ser pretratamiento o tratamiento primario. Ahora bien, vamos a hablar sobre el igualamiento, el ecualizador o tanque de balance. Se los conoce de diferentes formas, pero su principal objetivo es que permite amortiguar las variaciones de caudal para poder lograr un caudal constante. Nosotros vimos el ejercicio del muestreo, que se muestra 4 horas, pero cada muestra horaria tiene un caudal diferente. Evidentemente ese caudal también está asociado a una carga orgánica, y esa carga orgánica también va a variar. Si es un caudal de flujo variable, va a variar por cada hora. Entonces el igualamiento permite igualar, como su nombre lo dice, o amortiguar esos caudales para que sea un caudal constante. ¿Para qué me sirve a mí instalar un tanque de igualamiento, un tanque de balance o un ecualizador, como sea que lo queramos llamar? Me sirve porque generalmente son instalados antes de un tratamiento secundario o de un tratamiento posterior, en el cual yo necesite controlar ese caudal. Si va, por ejemplo, a un tratamiento secundario de lodos activados, donde su principal función o su principal objetivo es tratar las aguas residuales mediante una descomposición biológica, es muy importante que ese caudal sea constante para minimizar los choques sobre el tratamiento biológico, para minimizar que esas cargas contaminantes puedan alterar o afectar el tratamiento biológico. También permite diluir sustancias inhibidoras. Puede ser que en una determinada hora del trabajo de una empresa o se descarga un contaminante en específico. Si ese contaminante en específico fuera directo a un tratamiento secundario o a un tratamiento biológico, probablemente también va a afectar ese otro tratamiento. Es diferente que si lo almacenamos en un tanque y pasa cierto periodo dentro de ese tanque y se junta con los otros caudales, permite diluir esas sustancias inhibidoras. También permite estabilizar el pH y permite, y generalmente se coloca antes de los tratamientos primarios, pero en el caso de que se coloque antes de un tratamiento primario va a requerir de una mezcla y de una aireación, porque probablemente un tratamiento primario todavía tenga un alto contenido de sólidos. También quisiera hablarles sobre este concepto de carga. Nosotros la semana pasada tuvimos la oportunidad de hacer análisis de aguas residuales y pudimos determinar que la materia orgánica la tenemos expresada en diferentes parámetros, como DQO, como DBO, sólidos suspendidos totales y nutrientes. Esos parámetros están asociados a una concentración sobre un volumen. Esa concentración sobre volumen generalmente está en miligramos por litro. Mientras que el caudal es una unidad que está expresada en volumen sobre tiempo. Si nosotros multiplicamos esa concentración por ese caudal, evidentemente lo que se me va a anular en este caso es las unidades de volumen y me va a quedar una unidad de masa sobre tiempo. A eso se llama flujo másico, a eso se llama una carga orgánica o un flujo másico.
Generalmente un ecualizador o un tanque de balance se utiliza cuando nos encontramos con caudales muy variables, como lo podemos ver en esta gráfica. Tenemos caudales durante estas 24 horas, caudales muy bajos de 0.1 metros cúbicos por segundo y caudales muy altos que es de 0.4 metros cúbicos por segundo. Ante esta variabilidad es muy importante contar con un tanque de balance. Generalmente esto se da en procesos de tipo productivo, no es tan común en aguas residuales domésticas. Si hablamos de la carga orgánica expresada en dBO, las unidades van a ser kilogramos por hora. Si durante todo ese periodo en que se generó este caudal, tenemos también diferentes picos con respecto a esa carga orgánica. Es decir, esa carga orgánica está asociada también a ese caudal, por lo que las concentraciones son variables. Aquí tenemos un ejercicio. Para poder nosotros diseñar el volumen de un tanque de igualamiento o de un tanque ecualizador o de un tanque de balance, se trabaja con una curva másica. ¿Qué quiere decir curva másica? Que mis datos de entrada van a ser los periodos, el caudal y la dBO asociada a ese caudal. Si ustedes se fijan, tenemos valores muy pequeños, como por ejemplo la hora 3, con un caudal de 3 litros por segundo y una dBO de 50, pero también tenemos en la hora 12 un caudal de 10 litros por segundo y una dBO mucho más alta que la hora anterior, que la hora 3. Es decir, este caudal o este flujo de agua que está ingresando está asociada a una carga másica, que es la que vimos, que es en el ejemplo que les daba hace un momento. Para nosotros poder hacer esta curva másica, necesitamos estimar un flujo acumulado. Y ese flujo acumulado va a ser este caudal. Este mismo caudal que tenemos en litros por segundo lo vamos a transformar a metros cúbicos y vamos a ir sumando el valor anterior sucesivamente. Con esto yo voy a tener esta curva y luego voy a trazar una recta y voy a pedirle a Excel que me calcule la ecuación de la recta. Lo que voy a tener aquí son, como ustedes pueden ver, tengo un volumen inferior, que es esta parte de aquí abajo. Esta curva tiene dos etapas, y tengo un volumen superior, que es esta parte de aquí arriba. En este caso puede ser en otros ejemplos que no tengamos dos zonas para estimar volumen, sino que tengamos una sola. Pero ¿cómo se determina aquí el volumen? El volumen se va a determinar por la ecuación de la recta. Nosotros vamos a escoger o vamos a ver en el gráfico el valor más alejado a la recta y vamos a hacer los cálculos correspondientes para poder obtener el volumen, ya sea en este caso inferior y el volumen superior. Luego ambos se suman y me va a dar el volumen total. El gráfico que vemos aquí abajo básicamente lo que explica, bueno, la línea azul es la carga de dBO normal. Como podemos ver, es muy variable, tiene varios picos. Muy similar es la línea verde, que es el caudal, que también guarda una tendencia similar, mientras que la línea anaranjada con triángulos demuestra esa carga de dBO igualada. Ya después de que nosotros unimos todo este caudal y lo almacenamos durante un tiempo en el tanque ecualizador, lo que voy a obtener es esta carga orgánica o esta carga en términos de dBO igualada. Ya no vamos a ver esos grandes picos que pueden afectar el tratamiento posterior. Ahora bien, nos vamos al Excel para que podamos hacer los cálculos y nos vamos a la parte que dice ecualizador. En este ejercicio sí les voy a pedir un poco más de concentración, porque sí tiene cierta, no dificultad, no es difícil, pero hay que tener cuidado con qué es lo que estamos utilizando para las ecuaciones o para los cálculos. En el caso del flujo acumulado
para la primera celda va a ser ese caudal que lo tenemos en metros cúbicos por segundo. Lo vamos a ver. En un momento voy a ver. Al que yo lo tengo en metros cúbicos por segundo, lo voy a multiplicar por 3600 porque lo que quiero es quitar esos segundos de, de la ecuación. Aquí tenemos el primer valor, pero como lo que vamos a convertir es un flujo acumulado, el siguiente valor va a ser caudal, multiplica 3600 para quitar esos segundos, más el valor anterior. Este de aquí lo podemos arrastrar hasta acá. Y si ustedes ven en este gráfico, el Excel ya me dio la curva. ¿Cómo hago yo? Esta recta básicamente es graficando el volumen, graficando el volumen inicial para el final. Y lo que le voy a pedir a Excel, vamos a ver, le voy a pedir una ecuación lineal pero en este caso, vamos a ver. Voy a tener que borrarla porque no consigo salirme de... Lo que queremos es una ecuación lineal que me ponga la ecuación de la recta. Me ponga la ecuación de la recta. Entonces, aquí como vemos, dice que y es igual a 1111.3 por x más 990. Entonces, el valor de m en este caso, bueno, aquí tenemos el tiempo inicial que es 0, este 0 que está aquí, si lo ven está relacionado con la celda, y el tiempo final que es este 23, el volumen inicial que es 990 y el volumen final, el acumulado, que es 26.550. Con eso ahí nosotros podemos obtener el valor de entonces sería, bueno, la ecuación de la recta yo creo que todos sabemos que y es igual a mx más b. Entonces el valor de m es el volumen final menos el volumen inicial para el tiempo final menos el tiempo inicial.
Y vemos que el valor de M me sale exactamente igual al valor que me dio, que me arrojó la ecuación de la recta en Excel. El valor de B va a ser el punto inicial que es 990. Ahora bien, en este ejemplo, en el ejemplo anterior teníamos dos áreas, el área superior que estaba acá arriba y el área inferior. En este ejemplo, lo único que tenemos es un área inferior por debajo de la recta. Entonces, el punto más alejado superior, en este caso va a ser 0 porque no tenemos nada por encima de la recta. Y el valor más alejado superior también va a ser 0. En el caso del punto más alejado inferior, nosotros vemos que es el punto 7. Entonces yo aquí le voy a poner que es el punto 7. Y el valor más alejado correspondiente a ese 7 ser este valor de aquí. Ok. Ahora, para calcular ese volumen inferior, aquí tenemos dos ecuaciones. Uno es para el volumen superior y otro es para el volumen inferior. Para el volumen inferior vamos a utilizar la ecuación de la recta nuevamente, donde M va a multiplicar a X. En este caso X sería el valor de 7. Más el valor de B, que es el volumen. Voy a poner un paréntesis al inicio, perdón. Y ese valor de allí lo vamos a restar del valor más alejado, que era el valor que estaba asociado a la fila 7. Me va a dar un volumen esto era aquí. Volumen superior, no podemos calcular volumen superior porque no tenemos una curva en la parte superior de la recta. Entonces el volumen superior era 0. Todo lo que estábamos calculando era para volumen inferior y por favor lo arrastramos a la celda de volumen inferior. Entonces el volumen total debería de ser el volumen superior, que en este caso es 0, más el volumen inferior, que es 4017. Entonces el volumen total del tanque va a ser de 4017 metros cúbicos. Ese va a ser el volumen del tanque. ¿Qué pasa con ese? Llegamos al punto 7, ¿verdad? Llegamos al punto 7, que es el punto donde hasta allí se me va a llenar el tanque. Perdón, hasta ahí el tanque llegó a su capacidad y se vació. A partir del punto 7 en adelante, el tanque está en el proceso nuevamente de llenado. Pero aquí del punto 7 al punto 8, el tanque se vació. ¿Qué es lo que voy a hacer a continuación? Bueno, perdón. Aquí no hemos calculado la carga de DBO. La carga de DBO va a estar expresada por el valor del caudal que multiplica el valor de DBO, y eso allí va a estar multiplicado por 3.6. ¿Por qué está multiplicado por 3.6? 3.6 es un factor de conversión que me permite pasar de metros cúbicos por segundo multiplicado por los miligramos por litro, que es el DBO. Todo eso yo lo quiero expresado en kilogramos por hora. Por eso utilizo el valor de 3.6 y procedemos a arrastrar. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo aquí abajo al final? Tengo mi caudal promedio, que es 0.31 metros cúbicos por segundo, y tengo mi carga orgánica o mi carga de DBO promedio, que es 213.47 kilogramos hora.
Quisiera saber, ya tengo el volumen del tanque, ya lo calculamos en función del valor más alejado con respecto a la recta mediante la ecuación de la pendiente. Ahora yo necesito identificar cuál es ese efecto del igualamiento. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Les había dicho que cuando llegamos al punto 7, al punto 8, el tanque está vacío y el tanque comienza a llenarse a partir del punto 8. Entonces lo que vamos a hacer es copiar, esto es ordenar la información para poder obtener las curvas de las curvas de la carga de DBO igualada. Entonces voy a copiar del 8 al 23, que es mi periodo en el momento en que el tanque empieza nuevamente a llenarse. Eso allí tengo que copiar este valor también asociado de la DBO. Lo tengo que trasladar a la casilla 9, considerando también que voy a agarrar desde el periodo 8, cuando mi tanque empieza nuevamente a llenarse. Y ahora bien, lo que viene aquí abajo es todo lo que está antes de ese periodo, del periodo 8-9. Vamos a copiarlo y lo vamos a pegar en la parte inferior. Y asimismo, en términos de DBO. Ahora bien, yo lo que necesito calcular en este momento es el volumen afluente. Ese volumen afluente está expresado aquí, que es caudal por 3.6. ¿Okay? Entonces, esto va a ser el caudal, considerando de 8 a 9, el caudal por 3.6. Y lo vamos a arrastrar hasta que lleguemos al periodo 23-24, y luego del 0 al 1 vamos a hacer caudal por 3.6 y lo vamos a arrastrar hasta el periodo 7-8. ¿Okay? El volumen en el tanque al final del periodo, se calcula con el volumen afluente, le vamos a restar menos el promedio, perdón, aquí vamos a tener que abrir paréntesis, el promedio que multiplica esto para quitar esa unidad de segundos. Pero este valor promedio yo necesito bloquear la celda. Entonces voy a poner el símbolo de dólar después de la C. Y algo no me salió bien aquí. Vamos a revisar.
ver las ecuaciones. Dice que B, el volumen del tanque al final del periodo es el volumen. Dame un momento. Y aquí tenemos un error, no es por 3000, no es por 3.6, sino que ese sería el caudal que multiplica a 3600. Perdón, chicos. Entonces, ese valor lo vamos a arrastrar hasta el final. Ahí. Arrastrar hasta 23 a 24 y luego vamos a corregir la fórmula porque se acuerdan que estábamos reubicando la información en función de que cuando el tanque ya está vacío. Entonces, el valor del volumen del tanque al final del periodo va a ser ese volumen afluente que va a restar el promedio y eso de allí multiplicado por 3600. Pero en este caso, vamos a ver. En este caso hay que ir sumando el valor anterior. Aquí. Este valor más el valor anterior, porque acordémonos que son valores acumulados. Entonces, a partir de aquí ya podemos arrastrar la celda. Ahora el valor de XY es la DBO, corresponde a la DBO igualada. Ese valor de XY, en el caso de la primera casilla, va a ser la misma que el valor de la DBO afluente. Perdón, me fui para abajo. Y en el caso de la segunda fila, vamos a utilizar esta ecuación que vemos aquí, donde vamos a agarrar el valor afluente que multiplica el volumen, eso sumado al volumen durante el vamos a ver. En este caso no sería el primero, sería este aquí, porque estamos con esta columna. Sería el volumen afluente aplica al DBO afluente. Eso a su vez va a sumar, abrimos paréntesis,
al volumen en el tanque, pero correspondiente al periodo anterior, multiplicado por la concentración de DBO igualada anterior, paréntesis y dividido para, aquí abrimos un paréntesis, ya el volumen afluente el volumen del tanque al final del periodo. Paréntesis, vamos a ver, tenemos un problema con la fórmula. Paréntesis inicial y listo. Entonces, arrastramos toda la fila y ya tenemos esta columna. Ahora, para calcular la carga de DBO igualada, lo que vamos a hacer es multiplicar esa DBO por el promedio, en este caso promedio volvemos a bloquear la celda, y por 3.6 por el tema de conversión de unidades. Arrastramos toda la fila y debería darme en promedio esa carga de DBO igualada exactamente lo mismo que me dio inicialmente en la carga de DBO en igualación de caudales. Cuando nosotros vemos esta gráfica, en esta gráfica lo que me está diciendo es que la carga de DBO normal tenía valores muy variables, como por ejemplo valores mínimos que llegaban a 10 kilogramos por DBO hora, y teníamos valores picos que prácticamente llegaban a los 450 kilogramos por DBO hora. Cuando vemos la carga de DBO igualada, que básicamente lo que está graficando es esta carga de DBO asociada a ese caudal que igualamos en su momento, lo que me está diciendo es que esos picos se suavizaron, por lo cual me está indicando que con el ecualizador o con el tanque de balance o con el tanque de igualamiento permite reducir estos picos tanto en carga de DBO como también esos picos generados por los caudales. ¿Qué es lo que vemos aquí en esta tabla? Esta tabla lo que está escogiendo es, en términos de DBO, la DBO normal, el valor máximo entre el valor medio. Está escogiendo una relación entre el valor máximo y el valor medio que era de 2.06 en condiciones normales, y una vez igualada, lo que está agarrando es esta columna de la carga de DBO igualada. Ahí está sacando una relación de 1.27. Si vemos esa relación máximo-medio se redujo significativamente. La relación mínimo-medio era de 0.8, la relación entre mínimo-medio, y llegó a 0.63. Lo que me está diciendo es que esos valores que eran muy pequeños eran muy pequeños con respecto al valor medio, se igualaron en 0.63 veces, mientras que la relación máximo-mínimo bajo condiciones normales, ven que agarra esta columna de la carga de DBO normal, lo que me está diciendo que la diferencia entre el máximo y el mínimo, o la relación entre el máximo y el mínimo, era de 25 veces el valor del mínimo,
con la DBO igualada, esa diferencia o esa relación se hace mucho más pequeña, de dos veces el valor del mínimo. Por lo que la gráfica nos está diciendo, y a su vez estos valores también nos están diciendo, que esa carga de materia orgánica, esa carga de DBO, fue igualada o homogenizada con respecto al igualamiento de caudales.